La frase «todos los hombres son iguales» se ha convertido en un aforismo que, tristemente, cada día las mujeres utilizan más para caracterizar a los hombres. Dicen que la experiencia nos vuelve terriblemente selectivo, y quizás sea verdad. Pero asumir que nuestras malas experiencias son la prueba que nos permite generalizar un concepto que nos hemos creado, resulta cuando menos irracional. Hay hombres malos y hombres buenos. Y lo mismo ocurre con las mujeres. Muchas veces, somos nosotros los únicos responsables de terminar ligados con una persona inadecuada. Y peor aún, en no pocas ocasiones elegimos de manera consciente como pareja a alguien que sabemos que no está a la altura de nuestras expectativas y que tiene un pasado turbio que ingenuamente creemos que podemos cambiar. Al final, pasa lo que ya inconscientemente sabíamos. Y cuando llega la desilusión, esta viene acompañada por el resentimiento y el odio que te hace emitir un criterio desde lo emocional y no desde lo racional. Este video no es solo para demostrar que no todos los hombres son iguales, sino que hay algunos que son tan diferentes, que la vida los ha puesto en una situación en la que deben elegir entre salvar su vida o salvar la vida de una mujer, y han elegido la segunda. Así que, antes de volver a repetir esa frase a un hombre que apenas conoces, quiero que escuches estas 6 historias. Hombres que dieron su vida por una mujer. Francis Cerf. Es viernes 13 de enero de 2012. La fecha por sí sola ya es un mal augurio, pero puede que sean solo supersticiones. Un crucero con más de 4.200 pasajeros a bordo colisiona contra una barrera de arrecife frente a la isla de Giglio, Italia, mientras navega por el Mediterráneo. Lo que debería ser un viaje turístico vacacional está a punto de convertirse en una tragedia, pero ningún pasajero lo sospecha. El nombre del crucero es Costa Concordia. El barco sigue navegando unos cientos de metros más sin que nadie se percate de lo ocurrido, aunque el daño es irreparable. En algún punto el piloto realiza una maniobra brusca para entrar al puerto de la ciudad, lo que provoca que la nave pierda su centro de gravedad. Al inclinarse, queda al descubierto el desastre. Una apertura de 48 metros de largo se puede ver a lo largo de todo el casco. El barco se había escorado y estaba haciendo agua. Ante el inminente naufragio, se le pide a los pasajeros que se coloquen sus chalecos salvavidas para iniciar la evacuación. La rápida inclinación del crucero dificulta la tarea. Muchos de los botes salvavidas han quedado inutilizados, lo que hace que la gente entre en pánico. Algunos pasajeros saltan al agua mientras que otros corren a los pocos botes. Mientras, Francis Cervell, de 72 años, y su esposa Nicole, de 60, pese a estar en la cubierta, no suben a ningún bote. En un acto de generosidad extrema, la pareja decide dejar pasar las embarcaciones de salvamento, cediendo su espacio a las personas más jóvenes que ellos. Pero producto de que hubieron muchos botes que quedaron inutilizados, las capacidades se agotaron, por lo que se vieron obligados a saltar al agua como último recurso para salvar sus vidas. Por alguna aciaga circunstancia, parece ser que solo tenían un único equipo de salvamento para ambos, que era el que poseía Francis, el cual no dudó un momento en entregárselo a su esposa, que no sabía nadar. Luego, se arrojó al agua para que ella se viera obligada a utilizarlo. Tras luchar una hora contra el mar, ella, provista del equipo de salvamento, consiguió alcanzar la costa y salvarse. En cambio, él, a pesar de pertenecer a una extensa familia de marinos, debió de sucumbir contra el frío y tal vez también contra el agua, pues padecía una enfermedad reumática que probablemente le impidió luchar durante mucho tiempo. Ignacio Echevarría. Ignacio, o el héroe del monopatín, era un empleado bancario originario de España que por el 2017 trabajaba en Londres. La noche del 3 de junio de 2017, Ignacio paseaba en bicicleta con unos amigos
cuando se percata que a lo lejos un hombre forcejea con una chica, mientras le propina lo que en un primer momento creyó eran puñetazos. Sin dudarlo un segundo, tira a un lado su bici, toma un monopatín que cargaba en su mochila y se lanza sobre el agresor. Para su sorpresa, el hombre resultó ser un terrorista que luego de haber atropellado a varias personas, se bajó del auto y comenzó a apuñalar a todo el transeúnte que se encontraba en su camino. Ignacio se interpone entre la víctima y el atacante y golpea a este último con el monopatín. En ese mismo momento se acercan dos policías que estaban por la zona, pero otros dos terroristas que andaban con el primero le propinan dos puñaladas por la espalda a Ignacio, que se desploma sobre el suelo y termina perdiendo la vida. Gracias a ese acto, la mujer que estaba siendo agredida y muchas otras personas pudieron escapar y dar aviso a las autoridades. En el atentado terrorista del 3 de junio de 2017 murieron 10 personas más, incluidos los 3 perpetradores. Pero sin dudas, la intervención de Ignacio ayudó a salvar otras vidas. En la actualidad, el monopatín con el que combatió a los terroristas se encuentra expuesto en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Arnaud Beltrame. Eran las 11 de la mañana del 24 de marzo de 2018 cuando Redouane Al-Agdim, un terrorista perteneciente a la organización de ISIS, asalta un supermercado en Treves, Francia. El hombre entra armado con una pistola, un cuchillo de caza y 3 bombas caseras. Durante el ataque, deja 2 personas muertas y toma a otras como rehenes. Entre los secuestrados se encuentra Julie, una joven madre que era la encargada del supermercado. Después de una larga conversación con el secuestrador, la policía logra negociar la liberación de los rehenes. Se acuerda que su lugar sería ocupado por Arnaud Beltrame, quien se ofrece para ser intercambiado por las víctimas. Arnaud es un militar de carrera que ostenta el grado de teniente coronel de la Gendarmería francesa. Al entrar al establecimiento, Beltrame deja su teléfono móvil sobre una mesa con la línea abierta, con el objetivo de que la policía pueda monitorear todo lo que ocurre dentro del mercado. Unas horas después, y tras un enfrentamiento entre el secuestrador y el gendarmerie, el terrorista termina apuñalando y disparando a Arnaud hasta dejarlo sin vida. Inmediatamente, agentes de la Fuerza Especiales entran en el supermercado y eliminan al miembro de ISIS. Brian Wood se ha convertido en un héroe para sus amigos y familiares. En una valiente maniobra automovilística que le causó la muerte, salvó a su esposa Erin y su hijo no nacido del mismo final. Brian era un desarrollador de videojuegos de 33 años de edad. La noche del 3 de septiembre se dirigía con su esposa, que daría a luz unos meses después a su primer hijo, y con 2 amigos, a su hogar en Washington State. Brian conducía el coche mientras hablaba con sus amigos de lo bien que la habían pasado, cuando de la nada una camioneta conducida por un sujeto bajo los efectos de las drogas invade el carril contrario de la autopista y se dirige directamente hacia ellos. Ante la inminente colisión, Brian realiza una maniobra como si de un piloto de Fórmula 1 se tratara, logrando que el auto dé un giro de casi 180 grados, con el objetivo de recibir él y no su mujer el impacto del otro coche. La magnitud del accidente le causó la muerte instantánea, pero su esposa solo recibió un golpe en el ojo y no afectó al bebé que llevaba en su vientre. Según un informe de la policía, con la maniobra, Brian usó su cuerpo como escudo para proteger a su esposa y el bebé de lo que sería una muerte segura. Días después, durante una entrevista en televisión, Erin, la esposa de Brian, dijo: «Si ocurría el choque, los 2 hubiéramos muerto al instante, junto con nuestro bebé. Definitivamente Brian nos salvó. Él hizo esa elección y estoy muy agradecida. Después de 5 años de matrimonio, su último acto de amor me rompe el corazón y también me llena de gratitud. Él estaba muy emocionado por el bebé, siempre me trató con amor y me ponía en primer lugar». Alfred Gwynne Vanderbilt. Alfred Vanderbilt
fue un multimillonario neoyorquino perteneciente a la famosa familia Vanderbilt. En mayo de 1915, Alfred decide abordar el transatlántico Lusitania, con el fin de dirigir una reunión de la Asociación Internacional de Criadores de Caballos. El otro propósito del viaje era ofrecerse como conductor de la Cruz Roja para apoyar a Inglaterra, que en ese momento estaba envuelta en la Primera Guerra Mundial. Según se dice, un día antes de salir salió una nota de aviso realizada por la embajada alemana, donde se advertía a los ciudadanos norteamericanos del peligro de navegar en barcos aliados. Y la mañana en la que el barco debía zarpar, Alfred recibió un telegrama que decía: «La Lusitania está condenada, no navegues en ella». Haciendo caso omiso a las advertencias, Alfred abordó el Lusitania el 1 de mayo de 1915 en compañía de su amigo Charles Frohman. Durante varios días navegaron sin contratiempos, pero en algún momento de la tarde del 7 de mayo, el ambiente festivo del barco se vio interrumpido por un estruendo que venía acompañado del peor de los presagios. El Lusitania había sido torpedeado por el submarino alemán U-20. Eran las 2:12 de la tarde del 7 de mayo de 1915. En ese momento, el caos se apoderó del transatlántico. Alfred y su ayudante de cámara se dedicaron a ayudar a poner a salvo a mujeres y niños, mientras lentamente el agua lo inundaba todo. La última vez que Vanderbilt fue visto con vida por alguien que sobrevivió, le estaba poniendo un cinturón salvavidas en los hombros a una mujer que se presume fuera Alice Middleton. Fue en ese momento que el barco se hundió por completo, tragándose a todos los que no lograron salir a tiempo, entre ellos el ilustre acaudalado. Según testimonios de los sobrevivientes, el barco demoró tan solo 18 minutos en desaparecer en las gélidas aguas del Atlántico. Se dice que a pesar de que Alfred era un reconocido deportista, había algo que jamás aprendió: a nadar. El cuerpo de Vanderbilt nunca fue encontrado. Un artículo publicado el martes 11 de mayo en el The New York Times afirmó: «En el futuro no se hablará del señor Vanderbilt como de un deportista millonario o un hombre de placer. Será recordado como el héroe de los niños y las mujeres». Como dato curioso, se dice Alfred había reservado un pasaje en el viaje inaugural del Titanic, pero a última hora lo canceló debido a una premonición de su madre. Jonathan Daniels, Alabama, 20 de agosto de 1965. Luego de haber pasado 6 días en la cárcel tras la detención en la protesta de Fort Deposit como consecuencia de su lucha por los derechos de los afroamericanos, el seminarista Jonathan Daniels, acompañado del sacerdote católico Richard Morris Rowe y 2 manifestantes afroamericanas, Joyce Bailey y Ruby Sales, se dirigen a comprar refrescos a Varner's, una tienda que quedaba a unos 40 metros de la cárcel. Thomas Coleman, subalguacil del condado, se encontraba de pie en la losa de hormigón de la entrada de la tienda con su escopeta en las manos. Al ver a estos entrar a la tienda, le ordena groseramente que salgan del lugar. Ante la negativa de los activistas, Coleman levantó su arma para disparar contra una de las jóvenes afroamericanas, pero Jonathan se interpone en el camino recibiendo un disparo mortal que le costó instantáneamente la vida. El sacerdote Morris Rowe intenta escapar llevándose a la otra joven de la mano, pero un segundo disparo le destrozó la espalda, aunque luego de varias operaciones logró sobrevivir. Cuando otros activistas fueron a buscar el cadáver del joven, no lograron encontrarlo y la escena del crimen había quedado tan limpia que nadie hubiera sospechado que solo unas horas antes allí se había cometido tan cobarde acto. Ese día, la madre de Daniel se había preocupado porque era su cumpleaños y su hijo jamás había olvidado enviarle una postal de cumpleaños, algo que no volvería a hacer nunca más. Thomas Coleman fue llevado a juicio por el asesinato de Jonathan Daniels, donde afirmó haber actuado en defensa propia. Un jurado compuesto enteramente por blancos lo exoneró 40 días después del asesinato de Daniels y le estrecharon la mano a la salida del tribunal.